Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy el padre Víctor Salomón y bueno, esta noche tenemos el compromiso de tener un retiro espiritual, un micro retiro espiritual. Va a ser muy cortito, pero va a ser intenso. La semana pasada ya lo comenzábamos con esa primera meditación y bueno, solamente les quiero recordar algunos datos que decíamos la semana pasada de lo que es un retiro, ¿no? Y un retiro se trata de un tiempo para estar a solas con el Señor, no solamente para orar, ¿no? Que a veces hay esa confusión, no solamente el retiro no solamente es para orar, sino que también es un tiempo para examinar la conciencia, para examinar cómo está nuestra vida y bueno, para, como decía San Ignacio de Loyola, para reformar lo que necesite ser reformado, pues si no estamos caminando por los caminos de Dios, pues es un momento para cambiar de rumbo. Eso es lo que es conversión, cambio de rumbo. Voy de esta manera y cambio el rumbo de la oscuridad a la luz, de la vida de pecado a la vida de la gracia del Señor. Y si ya estamos algunos caminando en la vida de la gracia, pues se trata de detectar las cosas que tenemos que seguir mejorando para seguir creciendo en la vida espiritual, porque recordemos que en la vida espiritual, si no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Eso es como, ¿saben? Cuando uno está como en una canoa, y vamos remando contra la corriente, ¿verdad? Pues vamos subiendo, pero si paramos de remar, ¿qué pasa? Vamos para atrás, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todos los que estamos en este momento conectados y por aquellos que también lo van a ver grabado, para que ayudes a abrir nuestras conciencias, nuestros corazones, para que entre la gracia de tu amor, la gracia de tu Espíritu Santo y nos dejemos transformar para que en nuestros corazones lata el mismo corazón de tu Hijo Jesús, y nos ponemos también bajo la intercesión de nuestra mamá María, de San José, de todos los santos y los ángeles del cielo, especialmente nuestros ángeles custodios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También yo les comentaba la semana pasada, si se recuerdan, que en un momento de retiro, a veces nosotros ya hemos abierto la puerta de nuestro corazón, pero a veces al Señor, pero lo tenemos ahí como en la sala, como un visitante, y no lo hemos dejado entrar a todos los rincones de nuestro corazón. Un retiro también es un momento para que nosotros abramos esos sitios que no le hemos enseñado al Señor. Yo les comentaba la semana pasada y se los comento otra vez para aquellos que están viendo por primera vez, que en nuestra casa, que nosotros de los sacerdotes operarios diocesanos, tenemos en Washington, D.C., nuestra capilla está en el sótano. Entonces yo les contaba que al principio me sentía un poco incómodo porque estaba allá en el sótano. Usted sabe que en las películas de misterio, las cosas malas pasan en el sótano y pasan en los áticos, ¿saben? En las partes esas que de arriba. Bueno, en otro de nuestros países no es normal tener esos sótanos y esos áticos, pero todos sabemos que son de ordinario esos sitios que ponen en las películas como donde pasa lo malo, ¿no? Lo oscuro. Pero lo importante, yo después meditándolo pensaba, bueno, pero es que el Señor, así como está en el sótano de nuestra casa, nuestra capilla, la luz está iluminando, la luz está de su gracia está iluminando ahí en ese sótano. Él así también quiere entrar en los sótanos de nuestra vida, en los áticos que hay en nuestra vida para iluminar, y cada uno de nosotros tenemos que ser valientes, pedirle al Señor que nos haga ver cuáles son esos sitios que necesitan de su gracia, que necesitan ser iluminados, que no solamente nos quedemos ahí, lo dejemos ahí en la entrada de nuestra casa, de nuestro corazón, sino que le abramos todo, especialmente, repito, esos sitios más oscuros. Entonces los retiros son de manera especial para esto. Yo voy a hacer un esfuerzo, a mí me gusta mucho, como ustedes se habrán dado cuenta, hablar y comentar, pero yo voy a hacer un esfuerzo porque yo de leer un poquito, porque yo quiero que ustedes sobre todo aprovechen
yo voy a dar esta meditación y luego ustedes tengan ese tiempo para meditar con el Señor, ¿no? Lo importante es como tener ese tiempo para estar con Él. Yo les decía también, y se los repito nuevamente, que es muy importante en el retiro, en el tiempo de oración, Dios habla de muchas maneras y no es necesario que uno pase por todo el texto que yo ahorita les voy a dar. Yo solamente voy a dar algunos puntos de meditación sobre el texto bíblico, pero lo importante es que ustedes, cada uno, si leyeron una palabrita, leyeron un texto y ahí se sienten consolados, se sienten alegres, pues se quedan ahí. O si después de que termina la meditación están leyendo y no sienten nada, pero pusieron una canción y ahí sintieron la presencia de Dios, quedarse ahí. Y si después están pensando y recuerdan un momento de dolor en sus vidas del pasado o que están viviendo en el presente y que necesita de sanación, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra y se sienten consolados y alegres y o se ponen a llorar por el pecado que tienen y los va el Señor purificando, se quedan ahí, ¿de acuerdo? O sea, como que no ser en ese sentido como encajonados, ¿verdad? En que tienen que hacer, digamos, leer todo y meditarlo todo lo que les voy a dar, sino simplemente si les ayuda, repito, estar muy abierto para la acción del Espíritu. Entonces, como les digo, yo voy a hacer este esfuerzo de leer la meditación y voy a ir haciendo algún comentario pequeñito de manera espontánea, según lo que el Espíritu Santo vaya inspirando. Sí les voy a decir que van a notar que en la descripción de este Facebook en vivo, y para los que lo vean grabado también, les voy a dejar un link, un enlace sobre cómo hacer el plan personal de vida, que es lo que de ordinario debería terminar, todo retiro debería terminar en tener algo concreto en nuestra vida, un plan personal de vida. No me voy a detener ahora a explicarlo, pero que sepan que está ahí en el enlace para que lo puedan ver, ¿no? Y luego también les invito a los que no vieron el primer de estos videos, pues que vayan ahí o lo ven en el canal de YouTube, que los invito a suscribirse y a compartirlo, o lo ven en esta misma página de Facebook. Y bueno, y si creen que les ayuda, pues compártanlo con otros hermanos. Miren, el texto que vamos a meditar, yo les propongo meditar el día de hoy, está tomado de San Lucas, del evangelista San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y bueno, si ya ustedes vieron aquí, si se nota bien en el diseño este que tenemos acá, se trata de una parábola muy conocida y que yo quisiera que con la ayuda del Espíritu Santo vayamos a profundidad, y es esa parábola del fariseo y el publicano en el templo, el cobrador de impuestos. Como les decía, voy a tratar de ceñirme a ir leyendo y haciendo algún comentario según lo que el Espíritu Santo vaya suscitando. Comienza así, dice: Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Hasta ahí el comienzo. Entonces les leo el comentario. Dice: Jesús en esta parábola indica a quién se la está dedicando: a aquellos que se creen justos, que se creen buenos, que se creen santos, que se creen mejores que los demás. Jesús indica la razón por la cual desprecian a los demás. Esta razón es porque se consideran justos, se consideran buenos. Esa es la raíz del pecado de soberbia y orgullo. Ahora entendemos por qué será que el Papa Francisco insiste tanto en esa idea de que todos somos pecadores, ¿verdad? Él constantemente nos está recordando a todos en la iglesia que todos somos pecadores. Pues parece que lo contrario, cuando nos creemos justos, cuando nos creemos buenos, cuando nos creemos santos, parece que comenzamos a despreciar a los demás. Y los que cuadran con esta descripción que hace Jesús son los fariseos de entonces y los de todos los tiempos. Los fariseos eran considerados los que eran más y mejor religiosos, los que mejor se relacionaban con Dios. Ellos estaban entregados a buscar la voluntad de Dios,
Ellos seguían con fidelidad los preceptos de la ley. Pensaban que este cumplimiento los purificaba y los hacía santos en vida. Ellos seguían con fidelidad los preceptos de la ley y tenían una actitud, entre otras, que Jesús critica con mucha firmeza y sin dobleces. Su orgullo y soberbia revestidos de una religión falsa. Y lo peor, el desprecio de los pecadores, de los cuales ellos tenían que estar muy alejados para no contaminarse y perder su purificación que los hacía santos. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Pero vamos a sumergirnos con la ayuda del Espíritu Santo en esta enseñanza del Señor de esta parábola, a los que nos puede ayudar a meditar el día de hoy. Sigue en el versículo 10. Dice así: 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. Lo primero, ahora sigo con el comentario. Lo primero que nos indica Jesús en esta parábola es que hay 2 hombres que van a orar. A orar, nada más y nada menos que a ponerse en comunicación con Dios. Entre los muchos aspectos de la vida de un creyente, uno de los momentos íntimos, especiales de cada día es esa relación que debe producirse en el momento de la oración. Entrar en comunión de amor, como decía, nos enseña la doctora de la iglesia, la doctora Teresa de Ávila. Ella dice que es ponernos a estar ahí con el que sabemos que nos ama. Y entonces, recordemos, identifica a los personajes con mucha claridad. Uno es fariseo, que lo hemos descrito anteriormente, y el otro es un publicano, un cobrador de impuestos. Pero fíjense esto, miren qué interesante. El solo hecho de ponerlos a orar juntos ya era una provocación para los fariseos que pudieran escuchar esta parábola. Un fariseo orando en el mismo sitio con un publicano. ¿Cómo se le ocurre a Jesús este tipo de comparaciones? ¿Cómo se atreve? Pensarían algunos de quienes lo escucharon. ¿Quiénes son los publicanos? ¿Quiénes son los publicanos? Los publicanos son pecadores públicos. No se trata solamente de un pecador que puede pecar en el corazón por un mal sentimiento que siente hacia otro, o, por ejemplo, un deseo lujurioso hacia la mujer del prójimo o al hombre de la prójimo que solamente Dios podía ver en su corazón y que Jesús denunciaría como un pecado igual al adulterio. No se trata de ese tipo de pecadores. Es algo mucho peor para los judíos. Es un pecador público. Todos lo identificaban como un pecador. Es la vergüenza del pueblo judío porque era un cobrador de impuestos para sus propios hermanos. Ellos, los publicanos, eran especialmente despreciados por ser servidores del imperio, opresor e invasor de la tierra de sus padres. Además, se les consideraban ladrones, deshonestos, que robaban a su propio pueblo. Provocador, ¿verdad? Nuestro Señor al dar ese ejemplo, ¿no les parece? El Señor cuando hace este tipo de denuncia, uno se sorprende porque es que no tienen una pizca de miedo, ¿no? Al poner el ejemplo, dice. Bueno, dejemos por ahora de lado la presentación de los personajes y meditemos sobre la actitud de estos dos, de este fariseo y de este publicano, que nos presenta Jesús en su relación con Dios en la oración. Comencemos por los primeros, los más importantes, como el Señor los presentó. Versículo 11. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, aquí está. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Hasta ahí el texto, lo vamos a ir meditando poquito a poco. Dice, de pie, símbolo de respeto
indicativo de estar listos para la acción, símbolo de seguridad en sí mismo. Comienza la oración con la palabra de Dios y una acción de gracias. Es importante dar gracias a Dios, pero ojo, ¿de qué forma y sobre qué materia le damos gracias a Dios? Acción de gracias es la oración eucarística por naturaleza, pero no en el sentido de orgullo y soberbia, sino en el sentido de humildad, de sabernos que todo nos ha sido dado gratuitamente por Dios y que lo que nosotros hacemos es solamente una pequeñísima parte para colaborar con la vivencia de la gracia del Señor. Analicemos nuestra acción de gracias en la anterior meditación. Para los que no estuvieron en la meditación anterior de la semana pasada, yo les invitaba al final a que hicieran una lista de 50 acción de gracias. ¿Se recuerdan los que estuvieron la semana pasada? Bueno, ¿qué actitud teníamos nosotros al hacer esa acción de gracias? ¿Cómo le dimos gracias a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cosas le dimos gracias a Dios? ¿Con qué actitud le dimos gracias a Dios? Vamos a seguir. Sigamos con el fariseo y escuchemos nuevamente. El fariseo de pie, oraba así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás. No dio gracias por la vida, no dio gracias por los bienes de la naturaleza, no dio gracias por su familia, no dio gracias por el trabajo, no dio gracias por poder caminar, no dio gracias por saber leer y escribir, no dio gracias, obviamente, por sufrir por Dios, no dio gracias por hablar con Dios, no. Su motivo de acción de gracias es porque él no es como los demás, despreciando a los otros que no son como él. Mire, saben, si no lo saben, yo imagino que sí, ¿verdad? Que hay unos especialistas en lenguaje del cuerpo, que saben cómo leer el cuerpo de las personas, los gestos que nosotros tenemos. Muchas veces tenemos que revisarnos, porque no es necesario que a veces nosotros despreciemos con nuestras palabras. ¿Cuántas veces despreciamos ya en nuestro corazón y en nuestros gestos se nos nota? ¿Verdad? Decía la Madre Teresa de Calcuta que el amor teníamos que vivirlo en todo, hasta en la manera, decía ella, muy bello. Ella decía que cada minuto teníamos que vivirlo en el amor con toda la intensidad posible del amor de Dios en nuestra vida, hasta el último minuto de nuestra vida que nos lleve a la presencia de Dios. Pero ella decía que en los detalles, en cómo respondemos el teléfono, en cómo hablamos con las personas, en las maneras que nos dirigimos en nuestro cotidiano manera de vivir. Repitamos. El fariseo de pie oraba así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Bueno, lo primero y obvio es que el fariseo mide su buena relación en la forma con que se comparaba con los demás. Claro, que obviamente la comparación tenía que ser por lo externo, porque el corazón, que era, es y seguirá siéndolo, lo más importante para Dios, no lo era para los fariseos. Pero además habla en plural, o sea que es mejor que todos los demás. Pero qué bueno era aquel fariseo de la parábola que es mejor que todos los demás. Y veamos qué era lo que veía desde lo externo y qué es motivo en nosotros de comparación de su bondad y de su santidad. Repitamos. El fariseo de pie oraba así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones. Claro, sabemos por qué lo dice más adelante. Y es que el fariseo está viendo al publicano, lo ha visto. Y entonces aprovecha su oración, yo me lo imagino haciéndola en voz bien alta para que escuche el publicano, para dedicársela a él, que como hemos dicho, eran considerados ladrones por el pueblo judío. Claro, la principal fuente de comparación entonces es lo que dice la gente sobre el publicano. ¿Cuántas veces
me lo pregunto yo a mí en primer lugar, ¿cuántas veces nosotros juzgamos a los otros por lo que dice la gente? O por lo que me dijo tal persona, fulanito o fulanita. ¿Cuántas veces juzgamos a los otros por su aspecto físico? Porque son de un partido político A o un partido político B, o porque son de un grupo de la iglesia A o un grupo de la iglesia B. ¿Cuántas veces en nuestra misma parroquia? ¿Cuántas veces en los mismos, por ejemplo, grupos pro vida? ¿Cuántas veces nos estamos jugando los unos a los otros? Por lo que nos han dicho o por lo que vemos simplemente a manera externa. Bueno, puede ser que en este caso concreto que nos presenta Jesús es por lo que socialmente son considerados aquel grupo de personas. En el caso concreto, tenemos que nosotros preguntarnos, ¿será que nosotros también hacemos lo mismo? Bueno, podemos decir, no, nosotros no somos aquel fariseo, no nos comportamos así, no juzgamos a los demás así. O sí, cada uno de nosotros con nuestras manos en el corazón tenemos que responderle a Dios si estamos juzgando a los demás. Juzgamos a los otros por los chismes a los cuales le damos oídos. Somos nosotros mismos los que chismeamos, difamamos y hasta calumniamos a los demás. El Papa Francisco, como Jesús, constantemente nos alerta sobre el tema de cómo usamos nuestra lengua para hablar de los demás y cómo esto no es plan de Dios. Muchas veces, Papa Francisco lo ha abordado tantas veces. Cuando aborda muchas de las cosas es porque es algo que es muy importante y por el mal que hace a la iglesia. Mire, en concreto, respecto a la calumnia, yo recuerdo que una vez a mí me impresionó mucho cuando habló él de este tema, porque él decía que no solo un pecado, sino que el que calumnia, el que dice una mentira del hermano, es casi como que si estuviera posesionado, o sea, es una obra directa del demonio instrumentalizándonos a nosotros. Así de grave es la calumnia. Pero bueno, continuemos meditando en el fariseo, en la oración del fariseo. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros. Malvados. Ahí se generaliza a todos los que hacen el mal, a todos los pecadores. Oh Señor, gracias porque no soy como todos esos que hacen el mal. Bueno, en otras palabras, ahí queda claro, clarísimo que yo, el fariseo, no tengo ningún pecado. Bueno, es la forma de decirlo elegante y aún más en medio de la oración. Repetimos, el fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros. Ahora además lo acusa de adúltero, de infiel a su esposa, como si el tema de la lujuria fuese básicamente de actos. Esto fue precisamente lo que denunció Jesús, que se puede ser adúltero en nuestros corazones si vemos con lujuria a los otros porque pecamos en nuestros corazones. Así es la cosa. Es lo que vendrá a denunciarle Jesús, que llega a decirles sepulcros blanqueados. Esta parte de la denuncia de Jesús de los fariseos es durísima, durísima. Una de las cosas que más a uno le impresiona, porque el Señor quiere subrayar que el punto fundamental es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay realmente en nuestro corazón? Saben que los sepulcros en tiempo de Jesús los ponían muy bonitos por fuera. Entonces cuando el Señor les dice sepulcros blanqueados, le está diciendo, oye, mira, muy bonito por fuera, muy perfumadito. En el caso de los fariseos, hasta con la palabra de Dios pegada aquí, la ley pegada aquí en la frente, pero resulta que en el corazón podridos como un muerto de 3, 4, 5 días. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de oler un muerto de varios días, pero es algo terrible, es muy duro. O sea que el ejemplo que el Señor le está poniendo es fortísimo, muy fuerte, para que
para que reaccione y para que reaccionemos nosotros. Porque entre otras cosas le está diciendo, si recuerdan también en la meditación de la semana pasada, yo también les comentaba que a veces podemos ser zombies espirituales. Es decir, que por fuera aparentamos muy bonitos, muy bien vestiditas, muy bien vestiditos, muy perfumaditas, muy perfumaditos, muy bien pintaditas ellas, y resulta que por dentro, con un pecado mortal que nos está rompiendo la comunión con Dios, y vamos viviendo de una manera que Papá Dios no quiere. Ese no es el plan que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, finalmente, a lo que iba después de toda la introducción, el disparo directo que tenía preparado, y finalmente dispara lo que él cree es la mayor fuente de luz y comparación, que lo presenta como el mejor aún ante Dios. Ya no son comparaciones generales, solamente en su interior y de forma general, sino que lo concreta. Y ahora sí lo señala con claridad. Yo me lo imagino hasta señalándolo con el dedo y mirándolo con orgullo y una superseguridad por sobre el hombro. El fariseo, repetimos, palabra del Señor, el fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, y ahí viene, ni como ese cobrador de impuestos. Listo. Sigo yo con la meditación. Ni siquiera interesa quién es la persona. Eso no es lo que importa, ni las circunstancias y la historia de esa persona, quiénes fueron los miembros de su familia, o cómo lo trataron, qué tenía en su corazón. No, no, no. La etiqueta es lo que define a la persona, porque no soy como ese cobrador de impuestos. ¿Y nosotros? ¿Qué actitud tú y yo tenemos frente a los demás? ¿Somos nosotros también así? ¿Sabemos nosotros qué historia de vida tienen los demás? ¿Sabemos nosotros quiénes fueron los miembros de sus familias? ¿Sabemos nosotros qué tipo de educación recibieron? ¿Sabemos nosotros qué enfermedades podrían tener las personas que nosotros conocemos? ¿Qué hay de cada uno? ¿Qué hay en cada uno de esos corazones de esas personas que nos rodean, con que nos hemos encontrado en el pasado, nos encontramos hoy y nos encontraremos hasta el día en que Papá Dios nos llama a su presencia? ¿Qué hay en esos corazones? Tú y yo no lo sabemos. Esa es la verdad. Es más, le voy a decir algo. Ni siquiera podemos juzgar nosotros a los que tenemos más cerca de nosotros, que de ordinario son nuestros padres o nuestros hermanos, porque ni siquiera a ellos nosotros sabemos todas las historias y todos los recovecos y las experiencias que han tenido esos corazones delante de Dios. Por eso es que el Señor siempre insiste en que no podemos juzgar a los demás. Por eso. Y por eso es que decía cosas que chocaban tanto, como primero iba a entrar los publicanos y las pecadoras, las prostitutas al reino de los cielos antes que los fariseos, que aquellos que se creían mejor. ¿Y por qué dice esto? Porque puede ser que el pecador al aceptar su pecado cambie de vida y busque ese camino de conversión, mientras que aquellos que nos podemos creer mejores que los demás, que nos podemos creer prácticamente santos y santas en vida, despreciamos a los demás. Por eso es que hay un dicho por ahí que en algunos conventos se decía la frase esa terrible, ¿no? De que eran muchas hermanas muy puras, pero soberbias como los demonios, por este tema, el tema de creerse mejores que los demás. Por eso que el Papa Francisco suele repetir: todos somos pecadores. Ojo, todos somos pecadores, pero no corruptos, dice el Papa Francisco, porque corrupto es el que se sabe pecador, pero que no busca el camino de conversión, no busca el camino del cambio. Bueno, vamos a ver el final, cómo termina. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana y le doy la 10ª parte de todo lo que gano. Meditemos en la primera parte del cierre de la oración del fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana. Uno de los principales aspectos de la vida de piedad es el ayuno. Es cuando nos privamos de algo esencial para hacer más espacio a Dios. Y qué más esencial que el alimento. Qué bueno el fariseo. Ayunaba 2 veces por semana.
En ese ayuno están representados todos los actos de piedad de nuestra vida. Yo todos los días voy a misa, yo todos los días yo me confieso una vez a la semana, una vez cada 15 días. O sea, cada uno de nosotros, yo rezo el rosario todos los días, yo rezo la liturgia de las horas a diario. Yo escribí, pongo ahí puntos suspensivos, para que cada uno de nosotros coloquemos nuestros actos de piedad. Y no porque no esté bien hacerlo, hay que hacerlo. Pero en esta meditación tenemos que ponerlo todo bajo la lupa de la actitud con la cual lo hacemos. Lo hacemos para compararnos y creernos mejores que los demás. ¿Cuál es la actitud que tenemos en nuestros actos de piedad? El mejor indicador de si nuestros actos de piedad están con la correcta actitud es que el fruto sea misericordia, es que el fruto sea la caridad. Si no, es una falsa piedad. Duro, pero así es la cosa. Bueno, sigamos con el cierre de la oración del fariseo. Dice, yo ayuno 2 veces por semana y le doy la 10ª parte de todo lo que gano. Le doy la 10ª parte de todo lo que gano. Bueno, y llegó el culmen de la santidad y de la bondad del fariseo. ¿Qué mejor cierre que expresar que le doy mi dinero, que me lo gané yo solo? Qué bueno soy que le doy el 10%. ¿Qué más se puede decir de lo bueno que yo soy? La actitud correcta, tanto frente a lo material como a las cualidades personales, es que son puro don gratuito de Dios. Entonces no tendría que dar gracias por darle cosas a Dios, sino porque Dios le da a él. Y qué diferente es la actitud de conciencia de cuando todo lo consideramos como providencia de Dios. Decía nuevamente Teresa de Ávila, la doctora, nos decía que la humildad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad básica? Además de que Dios nos ha llamado a la vida y algún momento nos llamará también a su presencia, la otra verdad básica es que todo es providencia de Dios. Todas las cualidades, las cosas que nosotros podemos hacer, los mismos bienes materiales que podemos producir, todo es don de Dios. Y por eso es que esa es la humildad básica, de que todo nos viene de Dios. Qué diferente es cuando nos movemos en esa gratuidad, que desde creernos que somos la fuente de todo lo que tenemos, tanto lo material como lo espiritual. Bueno, vamos a parar aquí la meditación del fariseo. Y en el templo, que tanto se nos puede aplicar a nosotros, y vamos entonces a pasar al publicano. En el versículo 13 dice así: pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ahí está. Primero, la descripción que hace Jesús de la actitud del publicano. Se quedó a distancia. No se considera digno de estar en el sitio sagrado. Me recuerda a San Pedro. Después de la pesca milagrosa, que quiere poner distancia al verse pecador. ¿Se recuerdan? En la pesca milagrosa, cuando Jesús hace la pesca milagrosa, entonces Pedro, al ver aquello, se siente pecador frente a la gloria de Dios y se aleja y se tira al agua. Bueno, eso es lo propio de cuando realmente nosotros estamos viviendo en la gracia del Señor. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. La vergüenza de reconocerse pecador hace que ni siquiera se considere digno de elevar los ojos al cielo. El texto no lo dice, pero yo me lo imagino como algunos artistas al publicano arrodillado, en una posición de mucha humildad, y después de darse los golpes en el pecho, postrado en tierra como expresión corporal de ser nada frente a Dios. Humildad viene de humus, tierra. Por eso, en las ordenaciones sacerdotales, el rito trae el gesto de postrarnos rostro en tierra, para que no olvidemos lo que somos y que todo es providencia de Dios. Los pecados sí son obra nuestra. En una ocasión, el cardenal Merry del Val, él fue el secretario de Estado de un papa muy santo de principios del siglo XX,
Papa San Pío X, el Papa lo mandó a un congreso eucarístico y su secretario, el secretario del cardenal Merry del Val, en la mañana le tocó la puerta y al no responder entró y lo vio durmiendo en el suelo al cardenal. El cardenal le preguntó por qué había entrado y le confió que estaba durmiendo en el suelo porque el día anterior, en el congreso, en una recepción que hubo, todo el mundo le estaba diciendo lo bien que había hablado y lo bueno que era, y que tenía que dormir cerca del suelo para que no se le olvidara quién es, un pobre pecador que todo lo recibía de Dios. El publicano se golpea el pecho. Es un símbolo de reconocimiento de que la culpa es mía y me duele en el corazón. Tú me has dado todos los medios para estar en tu gracia, Señor, pero he sido yo, este que está aquí, no los otros, este que está aquí quien te ha ofendido, y tú, Señor, no tienes nada que ver con esa ofensa que te hago. Qué diferente, ¿verdad? El fariseo señala hacia afuera para afirmarse, el publicano señala a sí mismo, hacia sí mismo, como pecador que ha roto el compromiso con Dios. Y termina el texto sagrado así. Les digo, mírenlo cómo termina. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Y mis queridos hermanos, he aquí la conclusión que nos debería poner piel de gallina a todos. Solamente el que se considera pecador es justo. ¿Cómo es eso, Señor? Te volviste loco, Jesús. ¿Cómo es eso de que el que se considera pecador arrepentido es el justo? ¿Hay alguna equivocación en esto? Nos cambiaste el libreto de la película de la santidad. Esto no puede ser, podríamos pensar, ¿verdad? Caramba, según este relato, muchos de los que podemos considerar pecadores, nosotros, y los tenemos etiquetados como tal, podrían ser santos, justos. Y que si creemos que somos justos ante Dios, no lo somos. Porque el que a sí mismo se engrandece, así termina, será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. La única y verdadera vida de la gracia nos hace limpiar los lentes que nos permiten ver realmente quiénes somos delante de Dios. O sea, lo que quiero decir que cuando realmente nosotros vivimos en la gracia de Dios, realmente el Señor nos limpia el corazón, nos permite que los lentes de la gracia nos hagan ver nuestro pecado, nos hagan ver nuestras miserias, nos hagan ver nuestras faltas de caridad, nos hagan ver las veces que no ponemos a Papá Dios de primero en nuestra vida. Por eso la insistencia del Papa Francisco, todos somos pecadores, porque realmente cuando los lentes del alma se van limpiando con la gracia, pues vamos viendo lo que somos cada uno de nosotros. Por supuesto que también hay cosas buenas, pero todo lo bueno que tenemos es gracia del Señor. Una de las líneas fuerzas del pontificado del Papa Francisco es esta enseñanza evangélica de que todos somos pecadores, necesitados de misericordia de Dios. Sí, todos estamos llamados a la santidad, pero pecadores en un constante camino de reconciliación con Papá Dios. Pecadores sí, corruptos no. ¿Quién es el corrupto? El que se sabe en pecado y no quiere salir de ahí. Comenzábamos este retiro con una invitación a abrir todos los rincones de nuestros corazones a Dios. Tal vez ahora entendemos un poquito mejor esa invitación inicial. Pidamos a nuestra mamá María y a San José, maestros de la humildad, que intercedan ante Jesús para que podamos limpiar nuestros lentes y ver realmente cómo están nuestros corazones. Algunas preguntas que les voy a dejar si pueden ayudar para la meditación. Una cosa que quiero subrayar, recordemos que este es un retiro de Adviento, que es un retiro para preparar nuestros corazones como un aposento. Y claro, para que esté preparado, tenemos que limpiar. Y la manera de limpiar es haciendo ese examen de conciencia en oración de lo que hay allá adentro, ¿no? Y lo que necesite ser limpiado, pues dejar que el Señor lo limpie. Por supuesto que este es un tiempo maravilloso para acercarnos a la confesión. Si tenemos mucho tiempo
de no confesarnos. Oye, qué bueno que podamos confesarnos. Miren, es uno de los regalos más grandes el sacramento de la reconciliación, porque no solo nos limpia del pecado, sino que es como que si recibiéramos una catarata. Ustedes han visto las cataratas del Niágara. Bueno, una catarata, aunque no lo sintamos, una catarata de gracia de Dios, del Espíritu Santo, que va transformando nuestras vidas. Por eso es que tanto la comunión como la confesión frecuente es muy adecuado, por lo menos una vez al mes, siempre y cuando no haya un pecado mortal. Ustedes saben que los pecados pequeños se perdonan en el acto de contrición, en el momento cuando comenzamos la misa. Ahí, si tenemos un acto de contrición de corazón, el Señor, cuando los sacerdotes decimos: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna, ahí quedan perdonados esos pecados. Y repito, y si no hubieran pecados mortales, Dios quiera que no los haya nunca en nuestra vida, pero si los hubiera, inmediatamente buscar pues la reconciliación. Y si alguno de nosotros, hermanos, que estamos hoy, que están ustedes viendo esto en vivo, que lo van a ver después grabado, hay alguno que tiene muchos años sin confesarse, o que cree que no hay perdón para ustedes, sí hay perdón. El Señor, miren, las puertas de la iglesia siempre están abiertas para la misericordia. Incluso tal vez alguna de mis hermanos que están viendo ahora han tenido la experiencia del aborto en sus vidas, bien sea porque ustedes mismos lo tuvieron directamente como mamá o papás de bebés abortados, porque son las abuelitas o los abuelitos que obligaron a sus hijos a abortar a sus nietos. Pues incluso en esos casos también hay perdón de Dios. De hecho, Papa Francisco nos ha autorizado a todos los sacerdotes del mundo para que perdonemos. Jesús en nosotros perdone ese pecado y llegue a la reconciliación. El Señor tiene el poder de hacerlo, el Señor lo quiere hacer, lo puede hacer y lo quiere hacer, así que las puertas de la iglesia están abiertas. Bueno, les dejo rápidamente las preguntas, repito, por si sirven, y si no, ustedes se quedan con la parte del texto cuando estén leyendo el texto ustedes solitos, que a ustedes les ayude para su oración y sobre todo para el examen de conciencia. ¿Con cuáles de estos personajes me identifico más? ¿Me identifico más con el fariseo o me identifico más con el publicano? O tengo ahí una mezcla. Cuando oramos, ¿con qué actitud lo hacemos? Cuando oramos, ¿qué actitud tenemos cuando oramos? ¿Con qué actitud lo hacemos? Otra pregunta: ¿de qué situaciones brota nuestra oración? ¿De qué situaciones brota nuestra oración? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Le damos gracias a Dios normalmente en nuestra vida? ¿Le damos gracias a Dios normalmente en nuestra vida? ¿Qué nos mueve en nuestro comportamiento como cristianos? ¿Qué nos mueve en nuestro comportamiento como cristianos? ¿El ser bien vistos o el ser bien vistos por los demás o el ser bien vistos por Dios? Miren, este último tema es muy importante, porque lo que hemos dicho, el corazón solamente lo ve Papá Dios, y a veces podemos estar en algunas situaciones que la gente nos va a criticar, que la gente nos puede difamar, que la gente puede decir cosas que no son verdad de nosotros, pero lo importante, lo realmente importante es lo que dice Papá Dios de ti y de mí. Y cuando en discernimiento con nuestros directores espirituales nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos haciendo lo que Papá Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos que vivir consolados, tenemos que vivir felices, conscientes de que somos frágiles, conscientes de que somos pecadores, conscientes de que somos que tenemos miseria, pero que estamos en ese camino constante de purificación, como dice Papa Francisco, de constante recibir la misericordia de Dios. Pecadores sí, corruptos no. Pecadores sí, porque todos somos débiles. Corruptos no, porque corrupto es el que sabe que está en pecado y no pone de su parte para salir de esa vida de pecado. Especialmente le pedimos al Señor que nos conceda su gracia y su Espíritu Santo para que ablande nuestros corazones, porque así como los fariseos a veces no aceptamos que tenemos
pecados en nuestra vida, nos saltamos o no hemos querido ver esos áticos y esos sótanos oscuros que podemos tener en nuestras vidas, porque nuestro orgullo y nuestra soberbia nos tienen enceguecidos, entonces hay que pedirle al Señor que, aunque tenga que darnos un golpecito, ¿verdad?, para que reaccionemos, nos permita poder abrir nuestros ojos y darnos cuenta de cuáles son esos aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar. Le damos gracias al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias por este rato de compartir espiritual, esta meditación, y te pido, Señor, para que ahora en el momento de oración que van a tener cada uno de nuestros hermanos, tu Espíritu se derrame abundantemente sobre ellos para poder ver pues esas zonas oscuras en su vida y acercarse a tu gracia, a tú que eres la luz, Señor, para que ilumine todos esos rincones del corazón, especialmente esos sitios oscuros que tú quieres iluminar, en los cuales tú quieres estar. Y nos ponemos finalmente bajo la intercesión también de Mamá María, de San José y de todos los santos, y especialmente de los ángeles y de nuestro ángel custodio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues me alegra muchísimo. Déjeme a ver si veo alguna, para comentarles algún saludo, alguna cosa que hayan escrito. Permítame un segundito. Bueno, no lo logro. No logro verlos aquí mucho, pero bueno, que sepan que yo mismo se los voy ahora a responder, ¿ok? Dentro de un ratico, si hay algún comentario o alguna pregunta, yo se las respondo. Hasta luego, que Dios los bendiga. Una gran alegría haber podido compartir por acá. Y la próxima semana vamos a continuar. Me gustaría compartir con ustedes, especialmente con los hermanos, un tema pro vida que es muy importante, que es cómo hacer un plan pro vida. Cómo hacer un plan pro vida a nivel de la parroquia, un plan pro vida a nivel de la diócesis. ¿Ok? Entonces, si Dios quiere y nos da bien, nos vemos la próxima semana.